Pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda plática del Seminario de Divulgación en Investigación de Operaciones. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Francisco Zaragoza. Él tiene la licenciatura en Ingeniería Electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana, hizo la maestría en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Computación por el CINVESTAF y tiene un doctorado en Combinatoria y Optimización que realizó en la Universidad de Waterloo, Canadá. Ha publicado 25 artículos en revistas indizadas, 50 en memorias de congresos internacionales, es profesor titular C de tiempo completo del Departamento de Sistemas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Actualmente es el coordinador de estudios de posgrado en optimización y entre 2009 y 2013 fue el coordinador de estudios de ingeniería en computación. En 2015 ganó el Discrete Optimization Challenge en Alemania, ha dirigido 2 tesis de doctorado, 10 tesis de maestría y 50 proyectos terminales de licenciatura. Es investigador nacional nivel 2 y durante su periodo sabático fue profesor visitante en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Erlangen en Nuremberg. Y el día de hoy está con nosotros para darnos una plática que se titula Limpiando nieve con precedencia. Francisco, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la tan amable invitación. Segunda invitación, muchas gracias nuevamente. Creo que es la tercera vez que hablo aquí en la UNAM, la segunda en este seminario. Y también puedo aprovechar para decir, creo que esta es la primera plática con público de verdad que tengo desde la pandemia. ¿Sí? Durante la pandemia, ustedes lo saben, fue dificilísimo muchas cosas. Tal vez ustedes tomaron clase y eran una letrita en la pantalla de sus profesores, ¿sí? O tal vez una carita que a veces se movía. Durante la pandemia tuve oportunidad de dar, no sé, unas 6, 8 pláticas en congresos internacionales desde mi escritorio en mi casa. ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieran la curiosidad extraña de asomarse en mi página web, verán que recientemente di una plática supuestamente en París, una plática supuestamente en Italia, una plática supuestamente en muchos otros lugares. Entonces, la verdad es que es un gusto enorme tener un público, ¿sí? Y tener un público para esta presentación. También, de alguna manera, déjenme ver si puedo mover esto. Sí, ya puedo mover esto y voy a usar el... en efecto, yo participo en el posgrado en optimización de la UAM Azcapotzalco. Soy el coordinador recientemente. Estábamos platicando de eso justamente hace unos meses. Y en mi institución, pues estamos acercándonos a los plácemes del 50 aniversario, que son pocos comparados con los de la UNAM. Nos falta un dígito completo, ¿no? El tercer dígito para poder hablar de ese tema. Y hoy les quiero platicar de un problema que pudiera tener aplicaciones prácticas, tal vez no en la Ciudad de México, ¿sí? Porque en la Ciudad de México no ocurre con mucha frecuencia que tengamos que limpiar nieve, ¿sí? Pero en lo que oyeron en esta presentación tan amable que hizo Claudia de mí, a mí sí me ha tocado vivir en 2 ocasiones en países donde sí cae nieve, ¿sí? Yo viví año y medio en Alemania, en la ciudad de Nuremberg, mientras estuve trabajando en Erlangen, y pues cae nieve de vez en cuando. De hecho, me sorprendí qué tan poca nieve cayó durante los 2 inviernos que estuve viviendo en Alemania. Creo que desde México tenemos impresión de que Alemania debe ser un país súper frío y no sé qué. No, no es un país demasiado frío. Yo les digo que tenían invierno de principiantes. Y lo que sí fue un país demasiado caliente. En el verano en Alemania llegamos a 40 grados centígrados. Por si no se lo pueden imaginar, en la Ciudad de México no nos lo podemos imaginar. Y durante el doctorado viví 5 años en Canadá. Me tocaron 5 inviernos. Y eso sí, 5 inviernos más o menos como los que voy a mostrarles ahora. A ver, creo que ya lo logré. Entonces, el problema que les voy a platicar hoy se llama, tiene un nombre curioso de problema de limpiar nieve con precedencia. Y entonces, déjenme les presento una situación
que pudiera parecer un poquitito artificial, no tanto por la nieve es de verdad. Y la situación artificial más o menos es la siguiente. Entonces imagínense que están en una ciudad relativamente pequeña, pero donde ha caído una tormenta de nieve muy grande. Eso ocurre en países allá en el norte. Tormentas de nieve muy grande. Y esta tormenta de nieve es tan grande que no solo hay necesidad de limpiar la nieve, que se tiene que limpiar incluso cuando solo cae poca nieve, sino que es tan grande la tormenta que la ciudad queda cerrada a la circulación de autos. ¿Sí? Entonces, aunque hay una ciudad y aunque va a haber caminos en esa ciudad, me voy a imaginar que no hay autos circulando en esa ciudad. ¿Sí? De tal magnitud que fue la tormenta de nieve. Segunda cosa que me voy a imaginar, y esa es la parte un poquito que va a sonar artificial, me voy a imaginar que todas las calles de esta ciudad, absolutamente todas, tienen 2 carriles. ¿Sí? Eso no tiene por qué ser cierto. Podría haber en la realidad calles con un solo carril, calles con 4 carriles, qué sé yo, pero aquí me voy a imaginar que todas sean de 2 y eso va a tener una utilidad en este problema un poquito artificial. Y bueno, si me imagino que la tormenta de nieve fue muy intensa, ¿sí? Déjenme, les voy a tratar de mostrar aquí un dibujo. Si fue tan intensa que las montañas de nieve en la calle son más altas que los vehículos, incluso tal vez más altas que el vehículo que limpia la nieve, estas barredoras de nieve que seguro no han visto una en su vida, excepto en películas, ¿sí? Estas barredoras de nieve, pues pueden imaginar que son suficientemente anchas para recorrer un carril y conforme van recorriendo el carril, van limpiando el carril de nieve. Que por cierto, eso no es empujar la nieve. Si intentáramos empujar la nieve no llegaríamos a ningún lado después de poquito. La nieve es muy pesada, entonces si la intento empujar con la nieve de adelante, pues ya está todo. Lo que hacen es que avientan la nieve hacia los lados. ¿Sí? Pero bueno, para pasar por una de estas calles llenas de nieve, la barredora de nieve tiene que limpiarla primero. Y que tenga que limpiar el primero es el origen de esta palabra con precedencia. ¿Sí? Con precedencia va a querer decir que antes de que yo pueda circular por una calle o por un carril de una calle, lo voy a tener que limpiar. Sí, entonces vamos a comenzar con todas las calles así, con todas las calles completamente llenas de nieve. Y lo que puede pasar es que de repente la barredora decide, voy a limpiar este carril. Y entonces comenzó de un lado de la calle, posiblemente en una esquina, recorrió el carril. Una vez que lo terminó de recorrer, ya está limpio. Y todavía hay que limpiar el otro carril. Entonces, en algún momento del recorrido, ¿sí? Puede ser que la barredora llegue, vamos a pensar que por el lado izquierdo, tal vez llegó por el lado derecho de nuevo, ¿sí? Porque a lo mejor dio una vuelta y de repente llegó por el lado derecho, eso no lo sabemos, puede ser que llegue por el izquierdo o por el derecho, pero cuando llegue por segunda ocasión a esta calle, va a tener la alternativa de limpiar la calle, de limpiar el otro carril, o de recorrer el carril que ya está limpio. ¿Sí? ¿Y por qué podría ser importante tener la alternativa? Bueno, podemos imaginar ciudades, incluso en el norte del continente, donde las calles en realidad no son horizontales, sino a lo mejor tienen una pendiente. Y entonces, si una calle tiene una pendiente, por supuesto que pueden imaginarse que recorrer esa calle hacia arriba en esa pendiente cuesta más tiempo o gasta más energía que recorrerla hacia abajo. Más si estamos empujando nieve. ¿Sí? Entonces podría ocurrir que la barredora, cuando llega de aquel lado, se está enfrentando a una pendiente que sube. Y entonces si sube, tal vez la barredora puede decidir, me voy por el carril limpio, ¿sí? Porque como está limpio voy a gastar mucho menos energía que por el carril que tengo que limpiar, y luego limpio el otro de regreso, de bajada. ¿Sí? Entonces sí tiene sentido esta idea de que tenga yo una elección y pueda yo aprovechar esa elección. Y bueno, al final,
al final del día, cuando esta barredora termina su trabajo en todas las calles de la ciudad, todas las calles, todos los carriles, bueno, los 2 carriles de todas las calles de la ciudad deben quedar limpios, ¿sí? Entonces, este es el problema que a mí me gustaría resolver, ¿sí? Y como ya empecé a hablar de la energía que se pudiera utilizar o el tiempo que se pudiera utilizar, ¿sí? Entonces ya estarán imaginando que este será un problema de optimización, ¿sí? Un problema o de investigación de operaciones, que al final de cuentas es básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, en este problema de optimización o de investigación de operaciones, tengo que establecer los costos de las actividades que voy a llevar a cabo. Y entonces voy a tener yo 2 tipos de costos, ¿sí? Para cada calle voy a tener 2 tipos de costos. Voy a tener el costo de, ¿qué tal si quiero recorrer un carril de una calle limpiándolo? ¿O qué tal si quiero recorrer un carril de una calle que ya está limpio? ¿Sí? Esas 2 cosas van a tener costos distintos. Y además van a tener costos distintos si lo hago en una dirección o si lo hago en la otra dirección. Por este asunto de que las calles podrían tener una pendiente. Y entonces, si limpio hacia abajo, me debe salir más barato que si limpio hacia arriba. O si recorro un carril limpio hacia abajo, me debe salir más barato que si recorro un carril limpio hacia arriba. ¿Sí? Estos costos no van a ser completamente arbitrarios porque también creo que es natural pensar que recorrer un carril que ya está limpio en una cierta dirección me debe salir más barato que limpiar ese carril en esa dirección. ¿Sí? Entonces, a estos costos eventualmente les vamos a poner nombres. ¿Sí? Ahorita nada más quiero que piensen, cada calle en realidad tiene 4 costos, ¿sí? Para cada dirección y para cada modalidad de recorrer la calle. ¿Sí? Entonces, este problema que le estoy planteando, pues no se me ocurrió a mí. Con todo el tiempo que viví en Canadá, no se me ocurrió a mí ese problema. ¿Sí? Este problema se le ocurrió a estos investigadores que se llaman, aquí está, Dussault, Golden, Greur y Weissel. Nunca supe cómo pronunciarlo correctamente, y publicaron ellos un artículo hace 10 años. El artículo se llamaba justamente así, Plowing with Precedents. Entonces yo tampoco inventé el nombre de este problema. Y vamos a ver qué fue lo que hicieron ellos en su artículo. Ellos, casi todos ellos, y de hecho en particular Golden, él es muy famoso en la investigación de operaciones. ¿Sí? Editor de Networks, entre otras cosas. Networks es una de las revistas más importantes científicas de investigación de operaciones. ¿Sí? Y entonces, lo que ellos hicieron fue tomar este problema que les acabo de platicar y modelarlo, primero como un problema en gráficas. ¿Todos saben aquí qué es una gráfica? ¿Sí? Entonces, para mí hoy las gráficas van a tener pues una colección de vértices, ¿sí? Un conjunto de vértices, y van a tener un conjunto de aristas sin dirección, para empezar. Sin dirección porque las voy a poder querer recorrer en las 2 direcciones. ¿Sí? Y cada dirección va a tener su propio costo. Entonces, voy a tener lo que se llama entonces, perdón, una gráfica no dirigida que va a modelar a la ciudad. ¿Sí? Cada arista va a modelar una calle, cada vértice va a modelar la intersección o esquinas que formen las calles. Esta gráfica le voy a pedir que sea conexa, que no es gran solicitud, ¿no? Que sea conexa quiero decir que puedo llegar de cualquier lugar a cualquier lugar siguiéndole un camino. No tendría sentido pensar en una ciudad que es desconexa, ¿sí? Donde si comienzo con la barredora en una parte de la ciudad, no puedo llegar a la otra parte de la ciudad. Si no puedo llegar, pues entonces no me interesa. Los vértices van a estar numerados, pero arbitrariamente, ¿sí? Del 0 al n-1. Y las aristas, me voy a imaginar que en realidad solo puede haber una arista entre cada pareja de vértices. ¿Sí? A veces cuando uno trabaja con gráficas, permite que haya lo que se llaman aristas paralelas entre parejas de vértices. Acá no tiene mucho sentido pensar en que tengo 2 esquinas y tengo 2 calles distintas que unen las mismas 2 esquinas. ¿Sí? Voy a ignorar esa situación. No es que cambie nada, pero ellos decidieron ignorar esa situación.
Y a los costos de limpieza y de recorrido de calles limpias, ellos los llamaron P y T. P de plowing, que es esta acción de quitar la nieve de enfrente de nosotros, y T de traversal, es decir, de nada más recorrer la calle. ¿Sí? Entonces yo decidí no cambiar la notación que ellos usaron, porque lo que les quiero mostrar eventualmente es el modelo que ellos hicieron. Entonces trataron de modelar el problema en una gráfica, pero luego el problema de optimización lo trataron de modelar con esta herramienta que posiblemente ya les hayan comentado alguna vez en la vida, la herramienta de la programación lineal. ¿Sí? Y con mucha más precisión, lo que se llama la programación lineal entera o programación entera. Puede haber diferentes nombres para esto que vamos a hacer. Entonces, en este modelo de programación entera va a haber una dificultad que habrá que resolver de alguna manera, y la dificultad es justamente la dificultad de la precedencia. Como modelo, ¿sí? Como modelo que una barredora, cuando decida recorrer una arista, sepa en particular que fue la primera vez, ¿sí? Porque si es la primera vez, está forzada a limpiar la arista y entonces le tengo que cobrar que está limpiando. ¿Sí? Esa es la cosa que complica este modelo lo suficientemente. Entonces, ellos lo que pensaron es decir, me voy a acordar a cada paso de lo que he hecho. ¿Sí? Entonces, si antes han visto modelos de gráficas, muchas veces los modelos de gráficas, cuando van al programa lineal, tienen una sola variable por cada arista de la gráfica. Aquí vamos a tener varias. ¿Sí? Y vamos a tener variables que aparte se están acordando del tiempo que va pasando. O con más precisión, de cuántos pasos he hecho, cuántas veces me he movido. Porque si lo hago con esa precisión, yo puedo saber en algún momento si una arista no la he recorrido antes y por lo tanto la tengo que limpiar la primera vez que la recorra, o si ya la recorrí antes y entonces tengo la opción de recorrer la parte que estaba limpia o de limpiar el lado que faltaba de limpiar. Entonces, para ese modelo, ellos necesitaban saber cuál sería el número máximo de pasos que pudiera yo necesitar para limpiar toda la ciudad. ¿Sí? Y entonces hicieron una estimación muy burda, realmente muy burda, que es la siguiente. Si yo quiero limpiar una arista en particular, debo acordarme que lo debo hacer 2 veces. ¿Sí? Cada calle tenía 2 cosas que había que limpiar, entonces tengo que recordarme que lo tengo que hacer 2 veces. Y para limpiarla una vez, lo peor que me podría pasar es que yo comienzo en el lugar donde comenzó la barredora, sigo alguna ruta que llega a un vértice de esa calle que quiero limpiar, limpia la calle y luego tal vez tenga que regresar otra vez todo el camino hasta el inicio. Eso es como que lo peor que puede pasar. Entonces, en eso peor que puede pasar, tal vez tenga que recorrer todas las aristas de la gráfica. Entonces, todas las aristas de la gráfica son, el conjunto de aristas lo llamé E, entonces todas las aristas de la gráfica son la cardinalidad de ese conjunto. Como se lo tengo que hacer para cada arista, la cardinal es ese conjunto al cuadrado, y como lo tengo que hacer 2 veces, entonces el doble de eso, y todavía le pusieron un factor de 2. ¿Sí? Entonces ellos consideraron que en el peor de los casos, en 4 veces el número de aristas al cuadrado, yo puedo terminar de hacer la tarea. Ustedes podrían pensar, ¿me puedo tardar más? Ah, claro que me puedo tardar más, ¿no? Puedo elegir dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin hacer nada. Me puedo tardar tiempo infinito si yo quiero, bueno, tal vez no infinito, pero tan grande como quiera, pero no tendría sentido tardarse más que esa cantidad de pasos. ¿Sí? Entonces, esto es una parte importante de este modelo. Y luego comenzaron a escribir este modelo, que fue decir, pues ahora necesito mis variables, ¿sí? Y entonces voy a tener varios tipos de variables para las aristas. El primero va a ser esta variable que le voy a llamar X, déjenme llamarla X, pero esta X está indexada por 3 cosas. Y J quiere decir el arista en la que estoy pensando. Y de hecho, en la dirección de la I a la J. Entonces va a haber una variable X
para cada dirección de cada arista y para cada paso posible. Entonces, ese ya son muchas aristas, muchas variables X, muchas. ¿Sí? Y el significado de la X va a ser que el X va a valer 1 si en ese paso limpié esa arista, en esa dirección. ¿Sí? Y 0 si no. Entonces ya se imaginan que ese vector X está lleno de ceros por todos lados. ¿Sí? Y luego va a haber otro conjunto de variables grande que se van a llamar Y's. Déjenme llamarlas Y's. Misma idea, excepto que en lugar de limpiar, nada más estoy recorriendo esa arista en esa dirección, en ese paso. Y luego otras variables Z's que dicen, ellos necesitaron esto en su modelo, agregaron unas variables Z's que decían, y no hice nada. Estuve en esa arista, pero no hice nada. Y de hecho modelaron que tampoco se movían. O sea, estaban ahí a la espera en ese arco. ¿Y por qué la necesitaron? Porque pusieron estos 4e² pasos. Y necesitaron modelar. En algún momento voy a acabar y cuando acabe ya no me debo mover. ¿Sí? Un poco desafortunado en este modelo. Y luego unas variables U, ¿sí? Que significan estoy usando de alguna manera u otra ese arco en ese instante. ¿Sí? Entonces la variable U va a valer 1 si estoy usando ese arco, ya sea limpiándolo o pasando por ahí o esperando. 0 si no. Y una última variable para acordarse si fue la primera vez. Entonces estas variables F van a valer 1 cuando sea la primera vez que usan ese arco de alguna manera que va a ser limpiando. ¿Sale? Entonces, vayan haciendo la cuenta de cuántas variables ya van. Van muchas. Ahorita les enseño la cuenta. El modelo de estos investigadores resultó ser súper complicado. Bueno, hay una parte que es muy sencilla. La parte que es muy sencilla fue la función objetivo, que dice, la función objetivo dice básicamente, pues si tú limpias algún arco en alguna unidad de tiempo, o sea, si esta variable vale 1, eso multiplícalo por el costo de limpiar ese arco en esa dirección. Y luego suma eso sobre todos los arcos y todas las unidades de tiempo. Y la otra cosa que hay que considerar es si tú recorres un arco en esa unidad de tiempo, o sea, si esta variable vale 1, entonces multiplícalo por el costo de recorrer un arco limpio y súmalo sobre todos los arcos y sobre todas las unidades de tiempo. Entonces la función objetivo es muy sencilla. ¿Sí? La primera restricción que aquí está anotada también es muy sencilla, que dice, para cada arco, si sumas sobre todas las unidades de tiempo y sobre las dos direcciones de recorrer ese arco, la suma total de cuántas veces lo limpiaste debe ser 2. Sí, restricción, pues muy sencilla. Eso era como que parte de la descripción. Sí, y de repente hay algunas otras restricciones. Déjenme me cambio a unas un poquito más complicadas. ¿Sí? Que empiezan a llevar la cuenta, estas no las voy a explicar, simplemente créanme, empiezan a llevar la cuenta de, ¿habré usado ese arco o no? ¿Habrá sido la primera vez o no? ¿Habrá cada una de estas cosas que había que modelar? Se encuentra modelada por este tipo de restricciones que a veces las llaman restricciones con M grande. Ahí también hay un método de la M grande de programación lineal. Y más restricciones. ¿Sí? Más y más restricciones. Y llega un momento en el que en realidad no vale la pena que siga explicando todas estas restricciones por dos razones. La primera es que yo sí hice la cuenta. El número de variables que tiene este modelo que les acabo de mostrar, ¿sí? Es como el cubo del número de aristas. Entonces, el cubo es una función que crece bien rápido, ¿eh? ¿Sí? Si ustedes tienen 100 calles, 100 al cubo, 10 al cuadrado al cubo, es 10 a la 6, es 1.000.000, ¿sí? ¿Lo hice bien? Por 8 millones de variables. Entonces, un pueblito pequeño con 100 calles, modelarlo requería 8 millones de variables, requería 16 millones de restricciones,
¿Sí? Los problemas que resuelven en clase, ¿cuántas variables y cuántas restricciones tienen? ¿3 variables? 4 variables. ¿Sí? Ya empiezan a ver por qué este modelo se empieza a complicar, ¿no? ¿Sí? Con una ciudadcita, es más, Ciudad Universitaria debe tener más calles que eso. O sea, si le contaran calles y nevara en Ciudad Universitaria, tendrían más de 100, ¿no? Y con 100 ya serían 8 millones de variables, 16 millones de restricciones. Y entonces, por lo tanto, si ustedes toman este modelo, olvídense de resolverlo a mano. Se necesita una pieza de software para resolverlo. Incluso con una pieza de software, con la mejor pieza de software, con su favorita. Tardaría tanto tiempo que no quieren resolverlo para más allá de 20, 30, 40 calles. Entonces, de cierta manera, el modelo se vuelve como inútil. Sí está el modelo, pero nunca lo puedo resolver. ¿Sí? Aunque se puede arguir que el tiempo que se necesita para resolver ese modelo es finito, pero es más grande que mi vida. ¿Sí? Y entonces, si me espero a que se acabe de resolver el modelo, la nieve ya se derritió y ya volvió a nevar, y ya se volvió a derretir y ya volvió a nevar y ya hubo cambio climático y todo. Entonces, hay un momento en el que deja de tener sentido resolver esos problemas, si me voy a tardar tanto tiempo en resolverlo. Entonces, ellos lo que hicieron es que propusieron una heurística. Y dijeron, resolver el modelo exactamente no lo voy a hacer, pero voy a proponer una idea razonablemente buena de cómo proponer una solución, pues que no va a ser la óptima, o no tiene por qué ser la óptima, pero con alguna fortuna va a ser relativamente cerca del óptimo. Y entonces, yo les voy a platicar un poquito sobre heurística, pero les quiero mostrar la conclusión de ellos. Dijeron, nuestra heurística es muy buena, y es muy buena porque lograron hacer experimentos donde lograron demostrar que todas las veces que lo corrieron, lo peor que les fue apenas 3% más que el óptimo. ¿Sí? O sea, para cualquier costo que haya sido, su heurística daba a lo mucho 3% más que el óptimo. En el peor de los casos, y en promedio 0.17% arriba del óptimo. Entonces, si lo piensan de esta manera, que me iba a costar $1.000.000 limpiar la ciudad, óptimamente, y a lo mejor me va a costar $1.030.000 limpiarla con la heurística, pues entonces sí valió la pena. ¿Sí? Esos $30.000 se los pongo yo de la bolsa. ¿Sí? Es muy poquita la diferencia. Mal hubiera sido que este valor hubiera sido, qué sé yo, 200%. Costaba $1.000.000 hacerlo óptimamente y 3 millones hacerlo con una heurística, pues eso pudo haber sido malo. ¿Sí? Y entonces su heurística estuvo basado en uno de mis problemas favoritos. Debo decir uno de mis problemas favoritos porque es el problema en el que hice yo mi tesis doctoral cuando estuve en Canadá, que es el problema del cartero con viento. Yo imagino que alguna vez les han platicado el problema del agente viajero. ¿Sí les suena? ¿Sí? ¿Qué era el problema del agente viajero? Sí me han platicado, pero ya no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda del problema del agente viajero? Rápidamente. En el problema del agente viajero, un agente que tiene cosas que vender que no sirven, sí, es muy importante que no sirvan, eso explica el problema, comienza en una ciudad, vende sus cosas que tiene que vender y se va a otra ciudad para jamás regresar. ¿Sí? Jamás regresa. Entonces va a otra ciudad y vende sus cosas, y después se va a otra ciudad y vende sus cosas, se va a otra ciudad y vende sus cosas, y nunca vuelve a regresar, excepto a su ciudad donde comenzó, porque es donde él vive. Entonces se quiere hacer un camino que visite todas las ciudades a las que quiero ir, ¿sí? Sin regresar nunca, excepto a la original, y lo quiero hacer lo más rápidamente posible. Ese es el problema del agente viajero, ¿sí? Descrito muy rápidamente. El problema del cartero, nada más el problema del cartero es, ahora no es un agente que vende cosas, es el cartero que comienza en la estación postal y tiene que recorrer todas las calles de una ciudad para entregar el correo en todo el mundo. Ese día tiene que entregar los recibos de la compañía de luz, por ejemplo. Todo el mundo recibe un recibo, valga la redundancia. Entonces tiene que pasar por todas las calles al menos una vez para entregar los recibos y regresar a la estación postal. Entonces ya ven cómo se parece el problema. El cartero tiene que pasar al menos una vez por cada calle.
y nosotros queríamos limpiar 2 veces cada calle. Se parece un poco. ¿Sí? Entonces, como se parece ese problema, pues lo usaron. ¿Sí? Perdón, fui en la dirección equivocada. ¿Sí? En el problema del cartero con viento, resulta que el cartero se enfrenta a una situación similar a la de las calles con pendiente. ¿Sí? Como hay viento, yo creo que trae un saco muy grande porque hay viento y cuando va contra el viento se tarda más que cuando va a favor del viento. ¿Sí? Entonces pueden imaginarse eso. Hay un problema, quiero recorrer las calles, pero debo considerar el viento. Podría reconsiderar las pendientes. ¿Sí? Solo que a nadie se le ocurrió llamarle este problema el problema del cartero con pendientes. A quien propuso este problema se le ocurrió que era contra el viento. ¿Sí? En inglés el problema se llama el Windy Postman Problem. Y windy es una palabra que no me gusta demasiado en español. Wind en español quiere decir ventoso. O sea, que hay viento. Prefiero llamarlo el problema del cartero con viento. ¿Sí? Y este problema no es sencillo. Aunque es muy fácil de explicar y es muy fácil de modelar, que esa va a ser la gran ventaja, no es sencillo en términos computacionales. De hecho, se sabe que este problema es un problema de esos que se llaman NP duros. ¿Sí? Si alguna vez les han platicado de problemas NP duros, eso es uno de esos. Si no les han platicado, hoy no pasa nada. Simplemente piensen algo similar a esto. Cuando un problema es NP duro, lo que pasa es que en realidad nadie sabe resolverlo eficientemente. No es que no se pueda, sino que simplemente no sabemos cómo se hace. Y tal vez en verdad no se pueda, pero tampoco hemos podido demostrar que no se puede. ¿Sí? Eso es lo que, muy simplificado, lo que NP duro quiere decir. Pero el modelo del problema, que es a donde quiero ir, es muy sencillo. El modelo del problema, de este problema del cartero con viento, dice básicamente lo siguiente. Tú suma los costos de todos los lugares donde camines. Estas variables X van a significar cuántas veces pasas por cada arco. ¿Sí? Y entonces suma los costos de todas las veces que pasaste con la restricción de, esta es una restricción muy sencilla, déjenme se les explico, se llama la restricción de conservación de flujo, pero quiere decir esto. Tú cada vez que llegues a una esquina, debes salir de ella. ¿Por qué? Porque era un camino que era cíclico. Y entonces cada vez que llego a un lado me tengo que salir, cada vez que llegue me tengo que salir, cada vez que llegue me tengo que salir, incluso al principio. Al principio primero me salí, pero luego tenía que llegar. ¿Sí? Entonces, esta restricción no es una restricción muy sencilla. También a veces se llama la restricción de flujo. Restricción de conservación de flujo. ¿Sí? Y se han llevado cursos de electricidad, que probablemente no, en física. Esto a veces se llama la ley de conservación de la corriente. ¿Sí? Es la misma ecuación, una ecuación muy sencilla. Segunda restricción, esta de aquí. ¿Qué dice esa? El cartero tenía que pasar al menos una vez por cada calle. Entonces, sumo cuántas veces pasó en una dirección, cuántas veces pasó en la otra, y eso tiene que ser al menos 1. Y el número de veces que pasa por cada calle tiene que ser al menos 0, ¿verdad? En cada dirección. Ya, ese es básicamente todo el modelo de programación entero. Entonces, vean, este problema tiene, visto de cierta manera, 2 restricciones nada más. Y tiene una variable por cada arista. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo 8e al cubo variables que una por cada arista. No es lo mismo 16e al cubo restricciones que prácticamente una por cada arista y una por cada vértice. Entonces, este modelo de aquí se puede resolver. Sí se puede resolver en la práctica, incluso para ciudades muy grandes. Podrían tener miles de calles, decenas de miles de calles. ¿Cuántas calles tendrá la Ciudad de México? Se podría resolver en la Ciudad de México, por más grande que fuera, este modelo. Si ustedes quisieran realmente hacerlo. Tal vez se tardaría en un par de días. Pero bueno, la cosa que importa es que, aunque el modelo se los presente como un modelo de programación entera, es decir, donde las variables cuentan cuántas veces paso, también se puede pensar en decir, me voy a olvidar de que sean enteros y me voy a regresar a un terreno más sencillo, el terreno de la programación lineal. ¿Sí? La programación lineal y el método simplex o cosas así parecidas. En la programación lineal,
las variables pueden tomar valores fraccionarios. Está permitido. ¿Qué significará recorrer una calle un tercio de vez? No tiene ningún significado. Pero la variable sí que puede valer un tercio. Está perfectamente permitido. Y entonces, en esos términos, ustedes pueden pensar que el conjunto de las soluciones factibles de un programa lineal, ¿sí?, forma lo que se llama un poliedro. ¿Sí? Entonces déjenme llamarle a ese poliedro Q de la gráfica, porque es un poliedro que depende de la gráfica. Q de la gráfica será el conjunto de todas las soluciones factibles de este conjunto de igualdades y desigualdades. ¿Sí? Y entonces, allá el siglo pasado, ¿sí?, en el 87, un tal Wien, ¿sí?, él era estudiante de doctorado en ese momento en la Universidad de Augsburg, en Alemania, demostró dos cosas muy bonitas que a mí me fascinaron, que con eso me clavé a hacer mi doctorado ahí. La primera cosa que demostró es que, a ver, suponiendo que la gráfica era conexa, que puedo llegar de cualquier lugar a cualquier lugar, resultaba que este poliedro y este otro, que no lo definí, pero ahorita lo hago, el poliedro P era la cerradura convexa de todas las soluciones enteras, o sea, las de verdad, las que sí tienen significado. Resultaba, él demostró que esos dos poliedros coincidían si solo si esta gráfica era lo que se llama euleriana. Gráficas eulerianas, ¿alguien sabe qué es una gráfica euleriana? ¿No? Una gráfica euleriana es algo muy sencillo. Imagínense que tienen una gráfica donde pueden comenzar en algún vértice y luego recorrer una arista que no habían recorrido nunca antes, y luego recorrer otra arista que no habían recorrido nunca antes, y luego recorrer otra arista que no habían recorrido nunca antes, y que lo logran hacer sin repetir ninguna arista y regresando al punto donde comenzaron. ¿Sí? Como una vez se lo expliqué esto a niños de secundaria y lo hicimos así. Las gráficas eulerianas son, por ejemplo, las que pueden dibujar. Si ponen una hoja, ponen su lápiz y empiezan a dibujar con su lápiz y regresan al punto donde comenzaron. Eso es una gráfica euleriana porque así la dibujaron, así la crearon. ¿Sí? Hay un teorema muy famoso de gráficas eulerianas, que se llama, todo el mundo lo llama el teorema de Euler o de Euler. Sí, todo el mundo llama el teorema de Euler. Yo lo llamo el teorema de Euler y Hirschholzer, que dice que una gráfica es euleriana si solo si es conexa y el número de aristas que llegan a cada vértice es par. ¿Sí? Eso es el teorema de Euler y Hirschholzer. No es el teorema de Euler en mi opinión, porque Euler nada más demostró una dirección del teorema y Hirschholzer, como 100 años después, demostró la otra dirección del teorema. O sea, el sí solo sí tiene dos direcciones. Euler hizo una y publicó un paper en latín, ¿no? Cuando los papers se publicaban en latín. Y luego Hirschholzer publicó póstumamente, sí, en alemán, si no me equivoco. Muy bien, entonces estas gráficas son muy bonitas. Y Wien también demostró que si su gráfica no es euleriana, entonces ocurre un milagro. Y este poliedro de acá, se pueden imaginar los vértices del poliedro. Cada vértice tiene unas coordenadas. Entonces, Wien demostró que los vértices de ese poliedro tienen la propiedad de que sus coordenadas son todas enteras, ¿sí? O si alguna no es entera, resulta que la coordenada vale exactamente un medio. O sea, una coordenada corresponde con el valor de una variable de una arista en una dirección. Entonces, si no es entera, va a valer exactamente un medio. Y además, la variable de regreso, la que correspondía con la arista de regreso, también vale un medio. Entonces, este es un teorema fascinante. Yo he visto como 6 demostraciones de este teorema, distintas. ¿Sí? Esa es una propiedad que tiene ese poliedro y que se puede probar simplemente porque este modelo de aquí es muy sencillo. Cuando un modelo es muy complicado, no hay nada que hacer. Es extraordinariamente complicado encontrar las propiedades de los modelos complicados. Pero las propiedades de los modelos simples se pueden lograr. ¿Sí? Se pueden lograr encontrar.
Y entonces ya con eso, yo puedo pensar, pues me puedo quedar con el programa lineal. ¿Cuándo me quedo con el programa lineal? A fuerzas, cuando es euleriana. Y cuando no es euleriana, pues no importa. Habrá estas variables que valen 1/2 y ya veré qué hago con ellas. ¿Sí? 1/2 le voy a dar el siguiente significado. Si una variable va de 1/2 y la otra variable va de 1/2, es como si recorriera esta arista media vez y luego me regresara media vez. Hasta la mitad. Entonces, para volverlo una solución de verdad, lo que puedo hacer es, esta media vez voy a hacer que llegue completamente hasta el otro lado y luego me voy a regresar al vértice original. Eso va a ser más caro, por supuesto. ¿Sí? En lugar de valer 1/2 y 1/2, va a valer 1 y 1. Va a ser más caro, pero va a ser posible. Va a ser una solución de verdad. Entonces, traten de pensar, traten de tener eso en mente. Ok. Entonces, ahora voy a tratar de modificar este modelo para mi problema de la limpieza de la nieve. Entonces, en este problema de la limpieza de la nieve, fíjense lo que cambié. Me voy a regresar una transparencia, a ver si logran ver lo que cambié de aquí, en este modelo que está aquí, lo que cambié de aquí para acá. Ay, no, para allá no. Para acá. ¿Sí? Aquí, para acá. Lo que cambió fue lo siguiente. Aparecieron las variables Y. Las variables Y que querían decir, solo voy a recorrer sin limpiar. ¿Sí? Y sigue diciendo, el número de veces que llego a cada vértice debe ser el número de veces que salgo. Limpiando, le voy a poner que limpie al menos una vez. Ese no es el problema que quiero resolver, pero traten de mantenerlo ahí en mente. Aquí le voy a poner, tú limpia una vez. ¿Sí? Recorre al menos 0 veces. Esta restricción es un poquito absurda, pero la voy a poner ahí. Recorre al menos 0 veces, limpia al menos 0 veces, limpia al menos una vez. ¿Sí? Y ahora trata de ver qué pasa con este modelo de programación lineal. Y resulta que lo que pasa es muy parecido. Los vértices del poliedro correspondiente van a tener coordenadas enteras, excepto por los medios, que van a valer medio y medio, y que solamente van a valer medio y medio en las variables X. Resulta que las variables Y siempre van a ser enteras. ¿Sí? Entonces hay un teorema como correspondiente. ¿Y qué voy a hacer con ese teorema? Pues lo voy a convertir, estas restricciones las voy a convertir en un programa lineal. El programa lineal va a tener la función objetivo de suma los costos de las veces que limpiaste con los costos de las veces que recorriste las aristas, ¿sí? Y resuelve ese programa lineal. Y resolver ese programa lineal, como es pequeñito y sencillo, se puede hacer en la práctica. Y cuando lo puedo hacer en la práctica, voy a obtener una solución, ¿sí? Esa solución déjeme llamarla X barra Y barra. Que puede ser entera o no, pero ya sabemos qué pasa cuando no es entera. ¿Sí? Déjeme llamarle X barra Y barra a la solución de este programa lineal. Y déjeme llamarle X asterisco Y asterisco a la solución, que no sé cómo obtenerla, pero la solución de mi problema original. La solución de mi problema original que decía, tienes que limpiar 2 veces. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Sí? La entera, la óptima, ¿no? Bueno, tomen este vector. ¿Sí? Tomen este vector y divídanlo entre 2. O sea, tomen todos los valores de todas las variables de ese vector y divídenlas entre 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Antes de dividirlo entre 2, iban a cumplir la restricción de todas las veces que entro es igual a todas las veces que salgo. Pero si divido todas las variables del lado izquierdo entre 2 y divido todas las variables del lado derecho entre 2, ¿qué pasa? Que la igualdad se sigue cumpliendo. ¿Sí? Para el problema de limpieza, iba a decir aquí que esta suma de las veces que limpio era 2. Entonces, si divido entre 2, va a valer al menos 1. Es decir, va a valer 1 en realidad, ¿no? Pero al menos 1. Y las veces que recorría, nadie me obligaba a recorrer. Entonces recorría al menos 0. Y si divido entre 2, recorro al menos 0. Y entonces ocurre el siguiente milagro. Si tomo este vector y lo divido entre 2,
esta es una solución factible para este programa lineal. Y como es una solución factible para ese programa lineal, el costo de esa solución, el costo de esta solución dividida entre 2, no puede ser menor que el costo de la solución óptima del programa lineal. ¿Sí? Porque esta era la óptima del programa lineal, esta podría ser fraccionaria y lo que fuera. Pero la cosa de la derecha es la mitad del óptimo del problema de limpieza con precedencia. ¿Sí? Y la cosa de la izquierda es el valor de este programa lineal. Entonces déjenme pasar estas dos multiplicando para allá. Y el primer resultado que se obtiene es que el valor del problema súper difícil de resolver tiene como cota inferior 2 veces el valor del programa lineal, que es súper fácil de resolver. Entonces tengo una forma de saber qué tan mala es mi solución. ¿Sí? Porque la puedo comparar contra algo que sí puedo calcular. Eso lo hicieron estos investigadores también. ¿Sí? Tuvieron esta forma de hacerlo. Pero bueno, ahora imagínense que tengo esta solución. ¿Sí? Tengo esta solución del programa lineal. Ahora lo voy a hacer al revés. Tengo la óptima del programa lineal, porque esa sí la puedo calcular, y la voy a multiplicar por 2. ¿Y qué pasa si la multiplico por 2? Pues ocurre lo mismo que hace rato, ¿no? Hay conservación de flujo, porque si multiplico por 2 a los dos lados, la igualdad se sigue cumpliendo. La desigualdad que decía mayor o igual que 1, ahora va a decir mayor o igual que 2. Y entonces parece que tengo una solución factible para el problema de limpieza con precedencia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que cuando yo veo esa solución factible y la veo como una gráfica, y la intente recorrer con un camino euleriano, de esos que platicamos hace ratito, puede ser que el camino euleriano que construí me force a que la primera vez que recorro una arista sea una arista de recorrer la calle limpia cuando todavía no estaba limpia. ¿Sí? Eso puede pasar. Comando de tiempo. Eso puede pasar. Y entonces, si eso nos llegara a pasar, ¿sí? Por cierto, hay un algoritmo para hacer eso. Si ustedes tienen una gráfica euleriana y quieren encontrar ese camino, porque no lo conocen, este tal Hirsch-Holzer fue el que inventó ese algoritmo. Es un algoritmo súper sencillo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a imaginarnos esa situación. La situación sería, yo llegué por acá con la máquina barredora, llegué a este vértice U, y este vértice U tiene una arista que se conecta con el vértice V, tiene nada más una arista, o sea, nada más tiene una calle, pero esa calle tenía 4 variables, ¿no? Las variables que correspondían con recorrer sin limpiar, porque ya estaba limpio, y las variables que correspondían con recorrer limpiando. Y entonces los variables de esas variables me dicen si sí se hizo o no se hizo. Es decir, si vale 0 o si vale 1, o incluso si vale 2, porque puede pasar que que la limpie 2 veces en la misma dirección. ¿Sí? Traten de pensar en eso. Entonces, si yo llego al vértice U y me veo forzado a que cuando voy a V lo tengo que hacer por una calle que no he limpiado, eso se traduce a lo siguiente. Se traduce a que la variable que dice voy de aquí para acá sin limpiar tiene un valor positivo, ¿sí? Al menos 1. ¿Sí? Y a que la variable que dice yo voy de aquí para acá limpiando vale 0. ¿Por qué? Porque me vi forzado. Yo llegué por acá, tenía que ir para allá, pero no lo podía hacer limpiando. Si lo hubiera podido hacer limpiando la primera vez, no estaría en este problema. Pero me veo forzado. Entonces, esta variable resulta ser positiva, esta variable va a valer 0. Como la suma de estas dos tiene que valer más que 0, entonces la otra va a tener que ser positiva, pero la otra va en la dirección equivocada. ¿Sí? Entonces, esta es como un dibujo de qué es lo que pudo haber pasado. ¿Cómo llegué a esa situación? Llegué así. Bueno, ¿qué puedo ver en esta situación? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué puedo deducir de esta situación? ¿Sí? Del momento nada más estoy diciendo cómo se comparan esas variables con 0. ¿Sí? Algunas son iguales a 0, otras son definitivamente positivas y otras son no negativas. Pero se puede decir más. Lo primero que se puede decir
es que como esta vale 0 y la suma de estas dos tenía que ser al menos 2, entonces esta de acá abajo es responsable de ese al menos 2. ¿Sí? Y entonces la de abajo tiene que valer al menos 2. Ya tengo un poquito más de información. ¿Sí? Siguiente cosa, ¿qué más puedo deducir? ¿Sí? ¿Qué me podrían decir? Vamos a pensarlo ahí un momentito. ¿Sí? A ver, voy a avanzar un segundo. Regreso. ¿Sí? ¿Qué fue lo que cambió? Aparte de que se me movió el dibujo un poco, este mayor o igual que 2, de hecho tiene que ser 2. ¿Por qué tiene que ser 2? Vamos a pensarlo así. En el problema original decía 2 veces. En mi modelo transformado decía al menos 2 veces. ¿Pero por qué va a ser 2? Pues porque si esta de acá abajo valiera 3 o 4 o 5 o lo que fuera, recuerden que recorrer sin limpiar era más barato que recorrer limpiando. Entonces, cada vez que yo tuviera que ir para acá, cada vez en exceso, que tuviera que ir limpiando para acá, la podría transformar en una vez de ir por allá sin limpiar y me saldría más barato. Entonces, contradicción, ¿no? No puede ser que esta variable de abajo de hecho valga más que 2. Tiene que valer exactamente 2. Entonces ya tengo una pieza de información más. Esa vale al menos 2. Siguiente pieza de información. Esta de aquí. ¿Qué sabíamos sobre las Y? Sabíamos sobre las Y que tienen que ser enteras. Entonces la Y barra es positiva y es entera. Entonces la Y barra vale al menos 1. Y entonces 2Y barra vale al menos 2. ¿Sí? Y la otra, ¿sí? Vamos a hacerla antes. ¿Qué pasaría si esta fuera positiva también? Positiva y positiva, imagínense. Positiva, positiva. Eso significa que la cosa de arriba vale al menos 1 y la cosa de abajo vale al menos 1. Y eso significaría, tengo una calle que está limpia y la recorrí una vez limpia para allá y la recorrí una vez limpia para allá. ¿Qué podría ser mejor? Ya estaba limpia, ¿verdad? Me pude haber ahorrado esta vuelta. Entonces, esta variable de aquí tiene que valer 0. Y la otra tiene que valer, la Y barra tiene que valer al menos 1. Entonces 2Y barra tiene que valer al menos 2. Y entonces resulta que nada más pensando en el problema y en el modelo, uno puede saber mucho más acerca de los valores de las variables. Esta es la situación precisa que ocurre si me veo forzado a recorrer una lista que yo pienso que estaba limpia, pero todavía no estaba limpia porque nunca he pasado por ahí. Y ahora lo que tengo que hacer es corregir esto. ¿Cómo lo voy a corregir? Pues yo estoy aquí parado y quiero ir para allá limpiando, entonces esta variable tiene que valer al menos 1. ¿Le voy a tener que cambiar el valor de esta variable? Pero entonces, si esta variable le incremento a su valor a 1, si le incremento su valor a 1, eso significa que salí una vez más de aquí comparado con las veces que he entrado. Entonces va a haber otra variable que voy a tener que cambiar que vaya para allá. Voy a tener que cambiar el valor de al menos 2 variables. ¿Sí? Y eso lo voy a poder hacer de 2 formas. Una primera forma va a ser la siguiente. Vamos a ver cómo se complica esto. Entonces, a esta variable le voy a poner 1. Y como esta vale 1 y la suma de estas dos tiene que ser 2, a la de abajo le voy a poner 1 también. ¿Sí? 1 y 1. 1 y 1. ¿Sí? Pero todavía tengo que corregir una cosa. Y entonces, en esa corrección, la variable de arriba va a valer también 1. Y la de en medio, que valía al menos 2, le voy a cambiar su valor para que valga al menos 1. Y entonces, en esta situación, el número de veces que voy para la derecha sigue siendo igual que el número de veces que voy hacia la izquierda, pero ahora ya tengo una variable que me ayuda a ir limpiando de U a V, pero cambié el costo, porque cambié la elección de las variables que tuve. Y hay otra forma de hacerlo. Fíjense que aquí ya tengo un 1 y aquí tengo un al menos 1.
Otra vez la situación de hace rato. Entonces, ese 1 y ese al menos 1, le puedo quitar 1 a cada uno, ¿sí? Y volverlos 0 y al menos 0. Entonces, hay dos formas de resolver este problema. Las dos cambian el costo. ¿Cuánto lo cambian? Se puede hacer las cuentas de cuánto cambia el costo en estos arreglos. Ojo, cambiar el costo en realidad quiere decir aumentar el costo. ¿Por qué? Porque yo tenía la solución óptima. Entonces, si a la solución óptima le cambio el costo, lo único que puede pasar es que o el costo se quede igual o suba. No puede ser menor porque tenía la solución óptima. Entonces, esto ocurre bajo ciertas circunstancias que yo les he llamado los costos simétricos, ¿sí? Este primer arreglo funciona muy bien sin cambiar el costo. Si ocurre lo siguiente, si para esa arista donde estoy arreglando, recorrerla en una dirección más limpiarla en la otra, cuesta lo mismo que recorrerlo en la otra y limpiarlo en la primera dirección. ¿Sí? O sea, si hacer la vuelta así o empezar del otro lado y hacerla así cuesta lo mismo, eso no cambia los costos. Y la otra situación es, si seguimos todos los pasos de corrección, se transforma a esta desigualdad, que quiere decir, esto no cambia los costos si el costo de limpiar de aquí para allá es menor o igual, esta es una especie de desigualdad del triángulo, que dice, es menor o igual a, primero voy para allá sin limpiar, luego me regreso limpiando, y luego me voy otra vez para allá sin limpiar. ¿Sí? Si piensan en la desigualdad del triángulo, básicamente es lo que quiere decir. La ruta más corta de este punto a este punto tiene que ser el camino directo. Cualquier otra ruta que se me ocurra hacer va a costar más caro. ¿Sí? Es la desigualdad del triángulo o la definición de una métrica, como lo quieran ver ustedes. Entonces, nosotros aplicamos esa idea de este algoritmo, agarramos los mismos ejemplos que los otros investigadores hicieron, ¿sí? Y lo que resultó fue que logramos resolver óptimamente prácticamente todas las instancias que ellos tenían. Y creo que lo peor que quedamos alejado de optimalidad no fue su 3%, sino como 0. Nada por ciento. No resolvimos todos los casos óptimamente, pero sí la gran mayoría. ¿Sí? Y bueno, aquí me detendría yo. Y muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Ahorita que se animen, en el chat de la página. Hay preguntas. Si hay preguntas, nos manda saludos Cristian Rojas, que nos ve desde Perú. Muchas gracias, que siempre se conecta. Entonces, él, cuando preguntaste que cuál era el problema del agente viajero, él nos escribió: recorres las ciudades o nodos una vez para retomar el origen. Se busca minimizar tiempos o distancias, ¿no? Después Giovanni López nos pregunta, en el problema del cartero con viento, ¿se está considerando una gráfica completa? Y se refiere a la página 19 y dice, pregunto por la restricción de flujo. ¿Tendría sentido solo si es una gráfica completa? Los problemas de cartero se definen sobre cualquier gráfica que sea conexa. Si es completa o no, eso no importa. Eso no importa. Y nos todavía escribió otro comentario que dice, pensé en un vértice que solo está conectado con la gráfica por una arista. En este caso, ¿llegaría al vértice o tendría que regresar por la misma arista para continuar con la gráfica? Exactamente, tendría que, si lo piensan, es como un camino sin salida, ¿no? Claro. Entonces el cartero tiene que llegar y entregar hasta la última casa y luego ya hay una pared o algo así, sí, como el callejón de Don Gato, y se tiene que regresar, ¿no? Ahí por donde vino, si no hay otra opción de conectarse, en efecto. Claro. Pues muchas gracias. Y luego Wei Li pregunta que si nos podrán compartir la presentación, por favor. Pues eso no lo sé, pero que me escriban a mi correo y ya Claro, tú la vas a tener, Claudia la va a tener, yo la voy a poner en mi página web en algún momento. También. Entonces, pues escríbanme a mi correo
está allá arriba, que es claudia.lopez@ciencias.unam.mx, y quien desee la presentación, pues la podemos compartir. Una pregunta, duda, comentario de los aquí presentes, o en el chat que nos sigan escribiendo. Yo mientras los invito, este es el canal de YouTube del posgrado en optimización. Pues si se quieren asomar allí, ahí se van a encontrar un resumen de mi presentación de la vez pasada, un resumen de 4 minutos. ¿Sí? Y ya si les llama el tema, si les llama la atención el tema de la optimización, pues se suscriben al canal y un día tal vez vengan a hacer posgrado con nosotros. También, sí. También. También. No te los quieras llevar, pero está bien, sí. Podemos compartir. Exacto, compartimos. O podemos compartir. ¿Dudas no tienen? ¿Preguntas? Bueno, pues les agradezco. No, aquí dice, ¿qué otras aplicaciones tienen estos modelos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Digamos, en la Ciudad de México eso de que caiga nieve, pues no ocurre con mucha frecuencia. Acá, Ceniza del Popo. pero puede caer ceniza del Popo, ¿verdad? Pero no es tanta, no es tanta. No es tanta ni no es tan seguido, pero el tipo de problemas de los que hablé hoy, o sea, el de limpieza de nieve y el problema del cartero, pertenecen a un tipo general de problemas que se llaman problemas de recorrido o de servicio en los arcos o en las aristas de una gráfica. Y entonces, por ejemplo, hay el problema de limpieza de calles, o sea, de barrido de calles común y corriente. El problema del pintado de las líneas que dividen los carriles, eso también se tiene que hacer en todas las ciudades del mundo. El problema de la lectura de los medidores, ¿sí? Alguien tiene que pasar y leer, bueno, los que no rompen sus medidores alguien tiene que tomar lectura de los medidores de la luz o del agua o del gas o lo que sea, ¿sí? Ese es otro problema clásico de recorrido. El problema de no solo de la entrega del correo, sino de la entrega de, por ejemplo, periódicos, que eso ya se desapareció, Sí. pero en nuestra época, en la mía, vamos a decir, todo el mundo se suscribía a algún periódico. Y entonces había una persona que iba entregando los periódicos de puerta en puerta, ¿sí? Los aventaba. Creo que todavía se ven en algunas películas, ¿sí? Entonces hay muchos problemas donde lo inicial es que básicamente quiero recorrer a lo largo todas las calles de una ciudad. ¿Para qué? Puede ser para diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando es el 16 de septiembre, pues tienen que recoger todo el basurerío que dejaron, ¿no? ¿Sí? Entonces hay muchos problemas de estos tipos y también hay problemas de recorrido o servicio en los vértices. Es decir, donde las calles me sirven para llegar de un lugar a otro, pero no tengo que recorrerlas todas porque mi objetivo es llegar a algún lugar, ¿sí? Por ejemplo, el problema de los mensajeros, que tienen que entregar 20 paquetes en 20 lugares diferentes. ¿Cómo le hacen? Entonces hay una gran variedad de problemas de ruteo que se llaman, ¿sí? Estos son apenas 2 puntitos en ese espacio gigante de problemas que hay. De parte de una página que se llama Mundo.io, que es de Cristian, dice, ¿puede ser aplicado incluso para el recorrido de policías, militares, serenazgos como prevención en temas de seguridad ciudadana? Claro, ahí lo que está pasando es que ya hay una complicación. La complicación, aquí simplifiqué la vida y solamente había un cartero haciendo todo el trabajo o solamente había una barredora de nieve haciendo todo el trabajo. Por eso, si se recuerdan, dije una ciudad chica, ¿sí? Cuando es una ciudad grande, se necesita distribuir el trabajo, ¿sí? Entonces hay problemas que se llaman de múltiples carteros, de múltiples barredoras, de múltiples mensajeros, de múltiples policías. Claro. Sí, el celador, los celadores famosos, que ya no existen tampoco. No. Bueno, en algunas calles. Sí, en efecto. Por ejemplo, usted sí lo ha llegado a aplicar realmente en Canadá, por ejemplo, con ciudades. Bueno, afortunadamente nunca me tocó limpiar las calles en Canadá. Pero en estas ciudades es muy importante tener esos modelos. O sea, si tú vives en una ciudad donde cae nieve en masa
qué sé yo, el invierno, donde yo viví en Canadá, el invierno duraba 6 meses. Entonces, en esos 6 meses, 6 por 3, 180 días, vamos a pensar, podía caer nieve la mitad de los días. Entonces, la mitad de los días se tiene que hacer una cosa que es la limpieza básica de la nieve, que se hace con sal. ¿Sí? Se tira sal en los caminos para que la nieve se derrita, o se tira arena. Y eso se tiene que hacer casi todos los días. Entonces, si tú lo haces mal todos los días, estás gastando mucho dinero. Entonces, lo que se hace es que se hace bien. O sea, se calcula un modelo, se resuelve el modelo y se hace bien. Yo también te preguntar, ¿cómo se calcula la diferencia de optimalidad de cada uno de los candidatos? Porque nos mencionaba que era de 3% en uno. Muy buena pregunta. No se calcula la diferencia de optimalidad, sino se calcula lo siguiente. Se calcula el valor de la solución que ya encontré. Ese sí lo puedo calcular, el que ya encontré. ¿Será bueno o malo? Lo puedo calcular. Y la otra cosa que sí puedo calcular es esta cota inferior del programa lineal. Pero es una cota inferior. O sea, yo no sé que ese sea óptimo. Lo que sí sé es que el óptimo está en algún lugar entre la cota inferior y el valor que yo tengo en la mano. ¿Sí? Está en algún lugar en medio. Yo lo que calculo, y ese 3% o ese 0. No sé qué por ciento, es la diferencia entre esos dos valores que sí puedo calcular. La diferencia de verdad es menor que eso. Bueno, menor igual. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Seguros. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, Claudia, a por la ustedes invitación. asistir a la plática y a los que nos ven, escuchan ahorita en el Facebook y los que nos van a ver después. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Les recuerdo que dentro de 15 días tenemos otra plática y espero verlos por acá y también a los que están en el Facebook que se conecten. Muchas gracias. Gracias, de nuevo.